buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este último workshop hospitalario de Neurociencias 2021 en el marco del programa Dan Salud. Agradecemos el apoyo que el laboratorio GlaxoSmithKline brinda a este programa de educación médica. La temática del día de hoy será en torno del trastorno bipolar a cargo del doctor Gerardo García Boneto. Antes de comenzar con la presentación, les comentamos algunos detalles técnicos. Podrán realizarse preguntas durante toda la presentación a través del chat, seleccionando al participante denominado preguntas. Las mismas serán respondidas al finalizar la presentación. Ante alguna dificultad técnica, por favor, contactarse a través del chat, seleccionando al participante técnica. Inhabilitaremos todos los micrófonos y cámaras a fin de minimizar posibles ruidos e interferencias. Para comenzar, presentamos al doctor García Boneto. Él es médico psiquiatra, licenciado en Psicología, Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de Córdoba y capítulo Trastornos Bipolares de la AAP. Doctor García Boneto, cuando guste. Muy bien, muchas gracias. Gracias particularmente, Carola, siempre dándonos apoyo en todas estas actividades. Como siempre, vamos a agradecer al laboratorio GSK por esta invitación y además en la persona de Carola, a toda la gente de En Patagonia por darnos este soporte técnico para poder llegar con esta presentación. La presentación que quiero compartir con quienes nos acompañan amablemente en esta mañana, es una revisión de algunos conceptos que podríamos denominar los conceptos más habitualmente aceptados para la práctica clínica del trastorno bipolar. Es una presentación un poquito diferente de la que habitualmente los colegas están acostumbrados, donde en general la tendencia es indagar sobre la calidad y sobre la existencia de la evidencia en torno a los distintos conceptos, y todos sabemos la importancia que la evidencia ocupa en la medicina. Pero yo lo que he querido es repasar, después de tantos años de trabajar en esto, es un poco aquellos principios que están de alguna manera convalidados en torno de este tema del trastorno bipolar. Voy a compartir con ustedes entonces, como primera medida y a modo de presentación y como habitualmente se hace, la declaración de posibles conflictos de interés. Amigos de técnica, ¿no estarían pasando las diapositivas? Doctor, haga clic en la presentación de PowerPoint. Sí, ahí estamos, pero no está, ahora sí, ahora está corriendo. Se había frizado la pantalla. Muy bien. Como decía entonces, esta es mi posible, la declaración de posibles conflictos de interés, como es comúnmente habitual presentar en este tipo de presentaciones, valga la redundancia. Sin más, vamos a iniciar el tema hablando un poquito de lo que significa lo que sería el índice, por dónde vamos a ir pasando en esta presentación. Quiero compartir con ustedes algunos datos que tienen que ver con la magnitud del problema, el concepto del espectro, el problema del diagnóstico, los diagnósticos diferenciales en torno al trastorno bipolar, el tema de la comorbilidad, que no es lo mismo que los diagnósticos diferenciales, la importancia del temperamento, del concepto de temperamento y de inestabilidad anímica, algunos principios como muy generales respecto del tratamiento. No voy a entrar yo hoy a hacer un análisis minucioso de las alternativas de tratamiento, pues esto llevaría un seminario de varios días, y por último, algunas conclusiones. Vamos entonces a iniciar con la magnitud del problema y el concepto de espectro. Lo primero que deseo destacar es la magnitud del problema del trastorno bipolar. Es la causa 12ª en prevalencia de discapacidad a nivel mundial, según el Informe Mundial sobre Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, que publicó allá por el año 2011. Es la tercera causa
de discapacidad psiquiátrica, luego de la depresión, que es parte del síndrome del trastorno bipolar, y el consumo problemático del alcohol, que como vamos a ver, también tiene que ver con el trastorno bipolar. Siempre ha sido difícil establecer la prevalencia del trastorno bipolar, pero hay un estudio que ha sido ampliamente citado, que es el estudio de Jules Angst, que realizó en 2010 y publicó en el American Journal, sobre 5.692 casos, que estableció que la prevalencia de vida está alrededor del 9%, solo un punto por debajo de la prevalencia del trastorno que es más frecuente y que es el trastorno depresivo mayor. Y en este grupo, en el trastorno depresivo mayor, hasta el 40% presentaron al menos un episodio de hipomanía cuando fueron seguidos durante un episodio de hipomanía de más de 4 años de duración. Es decir, que presentaron algún tipo de episodio hipomaníaco que no pudo ser registrado y que quedó por debajo del umbral de estas cifras, con lo cual tendríamos derecho a sospechar de que el trastorno bipolar, la prevalencia a lo largo de vida es superior aún a estas cifras y que podríamos ubicarlo por encima, como decíamos, de este 9%. El punto es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un espectro? Pues hablamos de un continuo de la enfermedad afectiva que va desde el polo, podríamos decir el polo derecho de la pantalla, la verdadera enfermedad de Cave, el trastorno bipolar 1, ¿sí? Transcurriendo por el trastorno bipolar 2, donde claramente lo que predominan son los episodios depresivos, estos van desapareciendo. Viene luego el gran ítem del trastorno depresivo mayor, que es recurrente, ¿sí? El trastorno depresivo mayor con características psicóticas, atípicas, y por último, la distimia. Es difícil pensar que en este continuo de trastornos del estado de ánimo puedan señalarse diferentes significativas en cuanto a la naturaleza del fenómeno. Muchas personas, siguiendo los conceptos originarios de Kraepelin y que retomó y trabajó mucho el doctor Akiskal, recientemente fallecido, y por supuesto el doctor Nasir Gaemi, pensamos que en realidad debemos pensar este trastorno como un continuo, como un espectro. En este espectro del trastorno bipolar, y que hay que salir a buscarlo, la fenomenología de los síntomas afectivos es solamente uno de los signos de la bipolaridad, ¿sí? La fenomenología sintomática, que tiene que ver tanto con la euforia cuanto con la depresión, pero también tenemos que indagar respecto del curso de la enfermedad, de la historia de los familiares, sobre todo de primer grado, la respuesta terapéutica que puedan haber tenido antidepresivos estabilizadores anímicos y, por supuesto, el temperamento previo del paciente. Así las cosas, realizamos un cuadrito donde tratamos de significar cuáles son todos los trastornos fronterizos que ocupan de alguna perdón, que ocupan de alguna manera los límites y que están muy cerca de este trastorno afectivo de tipo bipolar. Entonces, vamos a ver. Me he vuelto alérgico a las presentaciones, parece. Que el trastorno bipolar limita fuertemente con lo que podemos denominar los trastornos de personalidad, y que en el DSM-3 pertenecían a otro eje, igual que en el DSM-4, pero que en el DSM-5, al hacer desaparecer el concepto de distintos ejes, implicaría un diagnóstico categorial distinto al de trastorno bipolar,
cuando esto en la realidad, ya lo vamos a ver más adelante, es como muy difícil de establecer. Por supuesto que también muchas veces se dificulta mucho poder diferenciar entre el trastorno bipolar, sobre todo en fase maníaca, y si ésta tiene características psicóticas, tanto con el trastorno esquizoafectivo como con la esquizofrenia. Luego también, por supuesto, con las depresiones unipolares recurrentes y lo que es muy importante y en lo cual quiero detenerme también unos segundos hoy, con lo que podemos llamar las formas atenuadas, ¿sí? Los pacientes que podríamos señalar con características personales de tipo ciclotímicas, distímicas y aún incluso con aquello que denominamos la ciclación normal del estado de ánimo, porque cabe decirlo una vez más, creo que esto es algo que ya está dicho muchas veces, pero que nunca está de más repetir. Normalmente el estado anímico cicla, normalmente todos ciclamos, todos tenemos buenos días, malos días, pero estas ciclaciones están sobre un piso y un techo que conforman una franja más o menos amplia que varía de persona a persona, de individuo a individuo, e incluso que varía culturalmente, y dentro de la cual más o menos convencionalmente podemos establecer que tenemos la ciclación normal, entre comillas la palabra normal, fisiológica del estado de ánimo, y esto a veces es muy difícil distinguirlo de cuando los cuadros son verdaderamente un desorden anímico. En esta figura, lo que vemos representado es el continuo de los trastornos del humor y cómo lo que cada vez adquiere más importancia, que es la fenomenología mixta, se solapa en cualquiera de las entidades nosográficas definidas. Así, los estados mixtos pueden estar dentro del trastorno bipolar 1, del trastorno bipolar 2, e incluso desde el DSM-5 adelante, formar parte de un cuadro depresivo. Con lo cual, el especificador mixto no es ya una característica particular, sino que es un manto que cubre toda la característica clínica de los pacientes y que a veces es la que nos lleva a cometer errores en el diagnóstico. Vamos a centrarnos ahora en el problema del diagnóstico, como decíamos antes, y el problema de los diagnósticos diferenciales. Dejemos establecidos algunos principios básicos, muy obvios, pero que, como les decía, nunca está de más repetir. El diagnóstico del trastorno bipolar es un diagnóstico clínico. Hasta el día de hoy, 14 de octubre del 2021, no existe en ningún lugar del mundo un marcador de rasgo que presuma ser unívoco y exclusivo para el diagnóstico específico del trastorno bipolar. Hay muchos marcadores que forman parte de investigaciones clínicas, hay algunas imágenes, pero no son lo suficientemente específicas y no son lo suficientemente discriminadoras. El diagnóstico del trastorno bipolar es clínico y tenemos que abandonar por ahora la esperanza de tener un instrumento, un marcador de rasgo que podamos poner en evidencia por cualquier tipo de métodos complementarios de diagnóstico. Por lo cual no nos queda otra alternativa, no podemos más que utilizar todos los recursos de información que tengamos disponibles. Esto implica que no tenemos que centrarnos tanto en la foto de este paciente que viene o es traído a la consulta, sino que necesitamos tener una visión longitudinal de cómo ha sido el desarrollo de la vida de este paciente. Y para eso, por supuesto, tenemos que echar mano a cuantos recursos de información tengamos disponibles. Hay bastante acuerdo, hay mucho acuerdo, que el trastorno bipolar está subdiagnosticado. ¿Cuál sería el estado actual de este subdiagnóstico? Pues bien, entre 40 y 50% de los pacientes bipolares son diagnosticados inicialmente como depresiones unipolares en el contexto de la atención de salud mental,
no en el contexto de la atención primaria. En el contexto de la salud mental, aún así, casi la mitad de los pacientes son diagnosticados como depresiones unipolares. 90% son subdiagnosticados cuando vamos al contexto de la atención primaria. Alrededor de 10 años se tarda entre que un paciente comienza con su sintomatología de ciclación hasta que se realiza un correcto diagnóstico de trastorno bipolar. Esto es aún mayor en el caso de los trastornos bipolares 2, por ausencia del episodio maníaco que muchas veces ayuda en este diagnóstico de trastorno bipolar. La depresión pseudo-unipolar, en general es realizado este diagnóstico en el 90% de los pacientes que padecen trastorno bipolar. Y estos pacientes van a presentar un episodio maníaco antes de sufrir su episodio depresivo mayor. ¿Cuáles son las causas de este subdiagnóstico? Primero, desconocimiento de las características clínicas, no conocer lo suficientemente bien la clínica del trastorno bipolar. Y eso es lo que anima a seguir teniendo este tipo de presentaciones, que son, como les decía, pueden ser consideradas como un poco de repaso. En segundo lugar, la excesiva importancia que se le da a los síntomas psicóticos dentro de una descompensación maníaca. En general, ha habido una tradición, una mala tradición, de que todo paciente que presenta sintomatología psicótica del tipo productiva, alucinaciones, ideas delirantes, en general es rápidamente clasificado, etiquetado como una psicosis delirante crónica, y de ellas la más frecuente es la esquizofrenia. Suele haber poca indagación de los síntomas que puedan ser hipomaníacos pasados en cuadros depresivos supuestamente unipolares. Y esto hace muy difícil el diagnóstico diferencial con la depresión unipolar. Esto se salva si tenemos una visión longitudinal del paciente. Si nosotros podemos salir de la lectura del episodio presente y hacer una lectura de la historia e indagar en esos episodios supuestamente depresivos, si han tenido características mixtas o ha habido síntomas que nos alerten respecto de la posibilidad que en ese episodio depresivo haya habido síntomas del rango de lo maníaco, nos cambiaría la visión que tenemos respecto de ese paciente. Por supuesto, nuevamente, la necesidad de tener una visión longitudinal del paciente. Y por último, lo que también contribuye al subdiagnóstico es la comorbilidad y la coexistencia de patologías concurrentes que enmascaran y que son la regla en el trastorno bipolar, no son la excepción. ¿Sí? Por ejemplo, los trastornos de abuso de sustancia y los trastornos de ansiedad concomitantes. Una pequeña anécdota: anoche, cuando estaba ordenando esta presentación, encontré un trabajo del Journal Clinical Psychiatry publicado ahora, en agosto del 2021. O sea, este es un trabajo de ayer, por decirlo de alguna manera, donde en este estudio longitudinal que se realizó en centros comunitarios de salud mental, reflejó las prácticas de diagnóstico comunes en entornos ambulatorios. Este es un estudio hecho en España, ¿sí?, a lo largo de 30 años, y recogió la experiencia sobre 130.000 pacientes al año. Fíjense en la muestra que tiene esto. ¿Qué encontraron los autores? Bueno, nuevamente un dato bastante duro y que nosotros también en su momento corroboramos en nuestro medio, que es el retraso de más de 10 años para lograr una estabilidad diagnóstica. Se encontraron frecuentes cambios de diagnósticos en relación con el diagnóstico de trastorno bipolar, siendo los más comunes otro tipo de trastornos afectivos. La ansiedad también fue diagnosticada erróneamente como un diagnóstico muy frecuente. La mayor estabilidad en el diagnóstico se asoció con haber sido diagnosticado después de una hospitalización. Tener una edad de comienzo de la enfermedad mayor a 25 años, es decir, que haya sido mucho el tiempo que la persona viene sufriendo, y una edad de diagnóstico de 24, menor a 24 años. Pero fíjense en qué interesante, porque yo estoy poniendo aquí
pantallas y diapositivas que tengo prácticamente desde que empecé a hablar de esto hace 20 años atrás, y este estudio de agosto del 2021 viene a refrendar todo este tipo de datos. Muy bien, entonces, mostrábamos antes todos los trastornos que de alguna manera implican conocer la clínica para no confundir con el trastorno bipolar. Como decíamos antes, los trastornos de personalidad, la ciclación normal, las formas atenuadas, el trastorno esquizoafectivo, la esquizofrenia, las depresiones unipolares recurrentes. Y vamos a detenernos un poquito en esto, en el diagnóstico diferencial entre trastorno bipolar y las unipolares recurrentes. ¿Cuáles son los factores que llevan a diagnosticar depresión bipolar como depresión unipolar? Bueno, hay 3 tipos de factores que podemos distinguir siguiendo a Goodwin y Jamieson. Unos tienen que ver con el paciente, otros tienen que ver con la figura del psiquiatra y otros tienen que ver con la característica de la enfermedad. De parte del paciente, una falta de insight, ¿sí?, respecto de su condición hipomaníaca. En general, los pacientes tienden a pensar que esos episodios que han tenido han sido los buenos momentos. Hay fallas de memoria durante el episodio depresivo o una memoria muy selectiva para las depresiones pasadas, ¿sí? Es lo que se llama una memoria estado dependiente, ¿sí? Y como decíamos antes, experimentar la hipomanía como que han sido los buenos tiempos. Tanto los síntomas maníacos como hipomaníacos suelen estar a veces socialmente avalados y premiados. De parte del psiquiatra, de parte del médico, un error común y que lleva a diagnosticar la depresión bipolar como si fuera una depresión unipolar es no incluir miembros de la familia en la evaluación diagnóstica. Por supuesto, la estructura del texto DSM, en este sentido, y el 4 y el 5 son similares, ¿sí?, que separa y excluye por su condición, o deberíamos decir por su pretensión de ser un texto categorial, excluir desde el inicio, ¿no?, los trastornos bipolares del capítulo de las depresiones, ¿sí?, como si los trastornos afectivos fueran de distinta naturaleza. El propio desconocimiento que muchas veces el médico tiene respecto de cuáles son los criterios que se utilizan para el diagnóstico de manía, la aproximación intuitiva al diagnóstico a partir de estereotipos, de paradigmas. Entonces, necesariamente el paciente bipolar tiene que tener determinadas características y, como hablábamos antes, con los casos subumbrales poco impregnados o de baja intensidad, a veces la cosa se complica y puede ser la enfermedad tan disruptiva como en los cuadros más graves. Y por supuesto, a veces interviene el deseo de hacer un diagnóstico que tiene más alternativas terapéuticas y menos estigma, por eso se utiliza el de depresión unipolar en vez de depresión bipolar. Y de parte de la propia condición, del propio desorden, es que lo que contribuye al subdiagnóstico y a diagnosticar depresión unipolar en vez de depresión bipolar, es que generalmente el primer episodio de la enfermedad es frecuentemente depresivo y no maníaco, con lo cual si nos quedamos nuevamente con la foto del episodio y no tenemos toda la película, el riesgo del diagnóstico de depresión unipolar es muy alto, ¿sí? Los cuadros mixtos son fácilmente diagnosticados como depresiones agitadas, y en realidad, de vuelta, estamos en un cuadro mixtos, y los episodios depresivos suelen durar mucho más que los episodios hipomaníacos, con lo cual se hace más difícil evidenciarlos a estos episodios hipomaníacos. Al respecto, una pequeña digresión que tiene que ver con pensar que el diagnóstico de depresión unipolar debería ser un diagnóstico de exclusión solamente y a partir de haber descartado el trastorno bipolar. Muy bien, aquí hay una diapositiva que es un poquito difícil de ver,
pero que es invitar a hacer un enfoque probabilístico del diagnóstico diferencial, ¿sí? Donde poder plantear y pensar siempre desde los tres ejes, tanto la historia clínica, la historia de los tratamientos y los síntomas, y no quedarse solamente con los últimos, ¿sí? Y en qué medida y de qué manera estos pueden ir oscilando desde la condición o haciéndonos sospechar más una condición unipolar o más una condición bipolar, pero pensar siempre en estos tres ejes. Vamos a ver entonces ahora y detenernos un poquito con esto que yo les decía que me parece muy interesante, que son las formas atenuadas, ¿sí? O con la ciclación normal del estado de ánimo. ¿Cuál es la dificultad para el diagnóstico del trastorno bipolar subumbral? Bueno, lo primero es que la latencia para el diagnóstico de los trastornos del estado de ánimo suele ser de 3 años para el trastorno depresivo mayor, pero de 8 para el trastorno depresivo bipolar 1 y hasta 10 años para el trastorno depresivo, trastorno bipolar 2. El 70% de los bipolares reciben diagnósticos incorrectos y, por supuesto, riesgo de pobre identificación del trastorno bipolar. Esto va a tener como consecuencia tratamientos inadecuados con respuesta incompleta, mayor número de recurrencias, muy pobre pronóstico. Los síntomas subumbrales que tenemos que tener en cuenta tienen que ver con la agitación psicomotora, la irritabilidad, el ciclado rápido, una manía emergente post-tratamiento, la dependencia a drogas, alteraciones funcionales y comportamentales, pobre calidad de vida y elevados costos de salud. Muchas veces esto es lo único que tenemos por delante y es lo único que enfrentamos en la clínica y se nos hace muy difícil a partir de esto, de los síntomas subumbrales, poder pensar en un trastorno bipolar. Pero siempre que tengamos esto y sobre todo, como vamos a ver más adelante, cosas que tienen que ver con el abuso de sustancias, debemos pensar si por detrás no estamos enfrentando una situación de este tipo. Por último, y muy rápidamente, el problema del diagnóstico respecto de los trastornos de personalidad. Vamos a ver aquí los síntomas de trastorno bipolar, tanto para los que podemos catalogar como los síntomas depresivos y los síntomas maníacos, no los vamos a repetir todos, pero vamos a ver que fundamentalmente lo que hay es como característica común y puede estar en los dos tipos de síndromes, tanto depresivo como manía, la impulsividad, que según muchos estudios sería el síntoma paradigmático de la situación mixta, de la condición mixta, ¿sí? Entonces, el episodio depresivo mayor, que tiene que ver con los síntomas depresivos, el episodio de síntomas maníacos y que ya por fuera de este círculo rojo de trastorno bipolar tiene que ver con la psicosis delirante crónica y sobre todo el trastorno de personalidad límite que comparte síntomas del rango depresivo, síntomas del rango maníaco, pero que tiene como fundamental característica la impulsividad, que también forma parte, como decíamos, de las características mixtas. Hay un estudio de James Pelb del 2014, donde él ya había planteado con claridad el problema del diagnóstico diferencial entre bipolar y border. Si nos limitamos a la fenomenología, a los síntomas, pues casi todos los síntomas se presentan del mismo modo en ambos cuadros. Hay que prestar mucha atención a la presencia de dos síntomas centrales en el trastorno border, la personalidad, que suelen no estar presentes o que no van a estar presentes en el trastorno bipolar, como son el sentimiento de abandono y el sentimiento de vacío crónico, ¿sí? Entonces el autor propone, ¿sí?, que el diagnóstico de trastorno border debe realizarse con la
presencia de 4 más de las siguientes características, como son la habilidad emocional o inestabilidad de la que hablábamos antes, una marcada ansiedad, angustia de separación, tendencia a la depresión, impulsividad, toma de riesgos innecesarias y hostilidad, destacando que al menos uno de los últimos 3, ¿sí?, la toma de riesgos, la impulsividad y la hostilidad es necesaria para hacer el diagnóstico de Border. Pero como ven, la superposición es absolutamente muy fácil de advertir. ¿Qué dice el DSM-5? Dice que el trastorno Border a menudo se presenta junto con trastorno depresivo o trastorno bipolar, y que cuando se cumplen los criterios para ambos, se puede hacer o pueden diagnosticarse los dos, lo cual es epistemológicamente un poquito incoherente respecto de un libro, insisto, que presume de ser categorial. La presentación del trastorno Border puede ser similar en lo transversal a un trastorno depresivo o a un trastorno bipolar. El clínico debe evitar dar un diagnóstico adicional de trastorno de Border de la personalidad basado solo en la sintomatología actual y debe documentar acerca de si el patrón de comportamiento tuvo un inicio temprano y tuvo una larga duración. Como vemos, señalamos aquí la posibilidad de hacer los dos diagnósticos, llegado el caso y si la fenomenología así lo requiere. Respecto del diagnóstico diferencial, nos dice que en el trastorno bipolar 1, no menos de un episodio maníaco precedido seguido de los episodios de depresión mayor o episodios mixtos, y los episodios deben ser definidos. El trastorno bipolar es una enfermedad del cambio, donde puede advertirse cuándo empieza y cuándo termina un episodio, y que esto debe representar un cambio evidente respecto del funcionamiento basal normal. En cambio, en el trastorno límite de la personalidad, la labilidad del estado de ánimo, la impulsividad, necesaria y generalmente son persistentes y con un inicio en la adultez temprana. Revisemos ahora el tema de las comorbilidades. ¿Qué quiere decir comorbilidad? La presencia de un síndrome psiquiátrico, ¿sí?, que antecede o coexiste además del diagnóstico diferencial. Como decíamos antes, en el trastorno bipolar, la comorbilidad es más la regla que la excepción. Y las comorbilidades pueden ser tanto médicas como psiquiátricas. En las médicas es muy frecuente encontrar migraña, trastornos dolorosos generalizados que muchas veces se diagnostican como fibromialgias, diabetes, trastornos cardiovasculares, síndrome metabólico, como es lo que antecede a la obesidad, abuso de sustancias, trastornos alimentarios, la forma de comienzo como trastorno alimentario es muy frecuente, trastornos de ansiedad asociada, trastornos del control de los impulsos, trastornos de déficit atencionales y el trastorno de personalidad que veíamos recién. Unas palabras respecto de la prevalencia y el uso de sustancias en trastorno bipolar. En un estudio ya bastante antiguo, vemos que el alcoholismo en general era de 13.5 medido en Estados Unidos, pero en la población bipolar escapaba el 43%. Y las drogas tenían un 6.1% de penetrancia en la población, pero hasta un 33% dentro de los bipolares. Unas palabras respecto al tema de la ansiedad. Ya el maestro Kraepelin decía que un estado patológico compuesto por fuga de ideas, excitación y ansiedad. El estado de ánimo es desesperadamente ansioso, refiriéndose a la locura maníaco-depresiva. En tal sentido, vemos que del 50 al 65% de los pacientes van a tener un desorden de pánico, que tienen un desorden de pánico, van a cursar con depresión, ¿sí? Lo mismo, el 70% de pacientes con ansiedad social van a sufrir depresión. 67% de pacientes con TOC van a sufrir depresión.
¿sí? Y 11% de los pacientes con ansiedad social van a presentar también síntomas del espectro obsesivo-compulsivo. Entonces, la alta comorbilidad entre la ansiedad y el estado de ánimo no debe ser una cuestión que podamos atribuir solamente a la casualidad o que lo podamos pensar solamente como una comorbilidad, sino que parecen formar parte de un mismo espectro. Resumiendo un poco esto, podemos decir que la comorbilidad entre el trastorno bipolar y la ansiedad debería tener por lo menos dos formas de presentarse. Como un síntoma, en los estados mixtos, en la manía ansiosa, en la depresión excitada y con gran desasosiego, como señalaba Kraepelin en 1921, o como un trastorno comórbido, ¿sí? Dentro de lo que caracterizamos como ansiedad generalizada, pánico, TOC, ansiedad social o estrés postraumático. Vale recordar también que estas dos posibilidades, que la ansiedad forme parte del espectro del trastorno bipolar o que sean dos trastornos comórbidos, es una discusión que ha insumido mucho papel y muchos trabajos de discusión, y hay mucha evidencia para las dos posiciones. Me voy a referir ahora ya a la importancia del temperamento y de lo que llamamos la inestabilidad en el trastorno bipolar. Y hay una frase que a mí me gusta repetir, pero porque además suena muy bien, de Santo Tomás de Aquino, que dice: aquello que se recibe al modo del recipiente es recibido. Y la importancia que esto tiene es que nosotros podemos graficar, ¿sí?, groseramente, distintos tipos de personalidad. Una personalidad tal vez rígida, una personalidad tal vez ciclotímica, una personalidad que presente características esquizoides, una personalidad ansiosa como forma de representación. ¿Qué sucede cuando la patología irrumpe en estos tipos de personalidades? Pues bien, van a tomar formas diferentes con la característica de la personalidad premórbida que las alberga, independientemente que se conserven las características específicas de las enfermedades. Entonces, si esto fuera el trastorno bipolar, en una personalidad rígida va a ser un trastorno bipolar, llamémosle rígido, ¿sí? Pero si el tipo de personalidad es ciclotímica, pues el trastorno bipolar que asiente tendrá características cicloides, ¿sí? Y si la personalidad premórbida es esquizoide, pues el trastorno bipolar también adquirirá este tipo de formas, ¿sí? Nuevamente, el estuche es el que va a dar la forma a aquello que se contiene. El trastorno bipolar asienta en una persona que tiene muchísimas características que existían ya antes de que sobrevenga el trastorno bipolar. Y estas características le van a moldear, van a dar forma, ¿sí?, a este trastorno, y es lo que hace que muchas veces nos sea más difícil distinguir este tipo de trastornos. El otro punto en cuestión, también por supuesto, ya lo había alertado el maestro Kraepelin cuando habló de temperamentos que pueden considerarse los esbozos de la psicosis maníaco-depresiva, es lo que tratábamos de representar con estas líneas, ¿sí? Y que pueden estar presentes durante toda la vida como formas peculiares de la personalidad psíquica sin que tengan un desarrollo adicional, pero que también pueden llegar a ser el punto de partida de un proceso mórbido que se desarrolla en condiciones peculiares y cuyo curso se caracteriza por crisis aisladas. En la otra mano, este tal vez sea el mejor estudio que yo he conseguido, al que he accedido, respecto del concepto de inestabilidad del estado de ánimo, ¿sí? ¿Cuál es la significación de este estado de ánimo? Entonces, quiero recordar y repasar que hemos presentado hasta aquí tres conceptos que me gustaría que recuerden. El concepto de que el trastorno bipolar es un espectro, la importancia que tiene lo dimensional en el concepto de espectro, el concepto de temperamento previo. Sobre estos tres conceptos agregamos un cuarto constructo, ¿sí?,
que es teórico, pero que está adquiriendo mucha relevancia y que cada vez hay más investigaciones al respecto. Y es este concepto de inestabilidad anímica, ¿sí? Vamos a rever entonces lo que planteábamos antes de manera gráfica. Los síntomas depresivos, los síntomas maníacos que constituyen el núcleo duro del trastorno bipolar, el especificador mixto que constituye la piedra basal y que termina tiñendo la gran mayoría de los cuadros clínicos en base a la impulsividad. La preeminencia de síntomas maníacos que cuando desbordan el espectro del trastorno bipolar nos ubican dentro de el capítulo de la psicosis delirante crónica, como decíamos antes, el trastorno border de la personalidad. Ahora bien, esto es el contenido. Esto va sobre un estuche, por así llamarlo, sobre algo que lo contiene y que tiñe, como se ve aquí o como tratamos de representar, que cambia el tipo de coloración, que es la inestabilidad emocional. Y todo esto se da sobre la base de un temperamento previo que también modifica y le da de alguna manera la forma a el desorden que tenemos por delante. Por eso es que no todos la clínica es similar, más allá de este núcleo duro que podemos reconocer. Siempre el paciente concreto va a tener de alguna manera, va a estar moldeado, va a estar de alguna manera estructurado en función también de este concepto de inestabilidad emocional y de esta cuestión de temperamento. Vamos ya terminando con algunos principios generales que tienen que ver con el tratamiento, para ya no fatigarlos demasiado. Hay una cita que pertenece al texto de Clinical Psychopharmacology del Dr. Nasir Gaemi, presentado el año pasado, y que a mí siempre me pareció una gran verdad. El tratamiento es tan bueno como lo sea el diagnóstico. Es decir, no podemos pensar en un buen tratamiento si no tenemos primero un buen diagnóstico, y hoy nos hemos dedicado a revisar fundamentalmente todos los problemas que tenemos en torno del diagnóstico. Como decimos siempre, el tratamiento del trastorno bipolar tiene fundamentalmente 3 pilares, todas de las cuales son imprescindibles para lograr el objetivo general, que es aumentar la calidad de vida del paciente. Ahora, es importante tener en cuenta que dentro de todos los pacientes que nosotros recibimos, va a haber siempre personas que tienen cuadros limítrofes, donde posiblemente los beneficios son dudosos y no van a justificar los riesgos de una intervención. Va a haber cuadros que son intermedios, donde los beneficios no siempre van a ser superiores al placebo y pueden no ser aceptable el tratamiento. Pero también hay un núcleo duro de pacientes que podríamos decir casi seguro que sí, los beneficios van a ser claramente superiores al placebo y las intervenciones y los riesgos derivados de las intervenciones son aceptables. Debemos tener algunas características clínicas que deben guiar nuestro tratamiento. La historia familiar, la historia de tratamientos previos, el número de ciclados, si las características de disforia y de manía son clásicas o atípicas, si hay síntomas de ansiedad, si la manía tiene más bien características clásicas en vez de disfóricas, si hay un patrón estacional muy importante y más en esta época en la que estamos adentrándonos al comienzo del verano, y por supuesto la existencia que casi nunca falta de episodios mixtos. Los objetivos generales para el tratamiento del trastorno bipolar en términos, llamémosle específicos, son 2. Nosotros tenemos que aumentar la adherencia al tratamiento, ¿sí? Si el paciente no adhiere, no hay tratamiento por muy bueno que sea. Y necesariamente tenemos que mejorarle la calidad de vida. Si nosotros no logramos convencer al paciente que él va a tener una mejor calidad de vida haciendo tratamiento que sin hacerlo, no va a ser adherente y no vamos a tener paciente.
En cuanto al tratamiento farmacológico, que es una de las tres patas, los objetivos particulares tienen que ser estabilizar el episodio, prevenir la aparición de recurrencias y prevenir que el paciente se convierta en un ciclador rápido. Y esto es muy importante porque generalmente no coincide con la demanda del paciente. El paciente en general demanda que lo saquemos del episodio depresivo, y si es un paciente maníaco, la familia lo que demanda es que lo saquemos del episodio maníaco. Y nosotros tenemos que ser muy claros que el objetivo debe ser la estabilización, solo en un segundo momento el mejoramiento del episodio, que tenemos que prevenir la recurrencia, que nuestro tratamiento tiene que estar orientado hacia el futuro, y por supuesto prevenir la conversión en un ciclado rápido, que es lo que sucede cuando muchas veces operamos mal o de manera no clara con nuestro fármaco. El objetivo del tratamiento farmacológico es estabilizar, como decíamos antes, no simplemente sacarlo del episodio. Y esto es muy importante hablarlo y consensuarlo con el paciente, que entienda que el gran objetivo es este. El mejor predictor que tenemos respecto de cuál va a ser el futuro de este paciente es su pasado. Por eso la necesidad de conocer la historia y por eso trabajar mucho en la segunda de las tres pilares, que es la parte de psicoeducación y psicoterapia. Respecto de la importancia de la adherencia al tratamiento, le decimos que el mejor predictor de mal pronóstico que tenemos es no realizar tratamiento. En esto vamos a buscar ser muy claros, ¿sí? Decirles que verdaderamente no hay nada que podamos garantizar respecto de su tratamiento, salvo que no realizarlo es el mejor predictor de mal pronóstico. Nuevamente, el objetivo final del tratamiento, y ya hablamos aquí del tratamiento farmacológico, es la estabilización a largo plazo, por lo que todas las decisiones del tratamiento agudo deben ser hechas teniendo esto en mente. Mucho cuidado si vamos a prescribir un antidepresivo, donde vamos a mejorar el cuadro, pero empeorar el desorden. Necesitamos incluir un familiar en la evolución inicial que nos ayude para saber después a lo largo del tratamiento por dónde estamos, monitorear el curso de la evolución del paciente con un gráfico de vida, hay muchísimos disponibles, lo pueden bajar de internet, hay muchas farmacéuticas que reparten este tipo de esquemas, ¿sí? Y estar muy atentos y tratar muy enfáticamente el uso y el abuso de sustancias. Lo mismo, tenemos que saber tratar los efectos adversos de manera vigorosa. No podemos andar derivando a 5 o 6 médicos diferentes para que le trate la gastritis si el paciente toma litio, para que le trate el hipotiroidismo si el paciente toma litio, es decir, hay una serie de medidas que nosotros tenemos que poder tratarlas y hacerle la vida más fácil al paciente. En cuanto a la psicoterapia, tiene que estar focalizada en la adherencia, la psicoeducación y la integridad de los ritmos circadianos del paciente. Frecuentemente son necesarios varios fármacos, pero cada uno debe ser evaluado individualmente. Por supuesto, monitorear permanentemente el riesgo de suicidio. 2/3 de la morbilidad en el trastorno bipolar tienen que ver con la fase depresiva. El tratamiento de mantenimiento que demuestra reducción de recurrencias depresivas sin viraje maníaco o hipomaníaco es elegible para el tratamiento de largo plazo. La efectividad óptima del trastorno bipolar requiere tanto de la eficacia como de la adherencia. No hacemos nada con que sea el fármaco más eficaz si el paciente no es adherente. Más del 50% de los pacientes no van a adherir en algún momento del mismo, es decir, van a abandonar el tratamiento. ¿Cuáles son los principios que tienen que ver con la pobre adherencia? Pues bien, la prevención inadecuada de la depresión, en primer lugar, y por supuesto, los efectos colaterales. Los más importantes, el aumento de peso, la sobresedación y el deterioro cognitivo, que a veces tiene que ver con la sobresedación, pero si no, a veces puede tener que ver con la propia naturaleza de algunos fármacos. Sobre el mismo gráfico que habíamos presentado antes de qué manera podemos pensar esto como un espectro, ¿cuál sería la primera línea de recomendaciones para el tratamiento? Y así vemos que cuanto más cerca estamos
del contexto y de la parte del espectro que tiene que ver con trastorno bipolar, los medicamentos elegibles serían siempre los estabilizadores anímicos. Cuando ya se solapa con el terreno de los síntomas maníacos severos, seguramente la elección va a tener que ver más con los antipsicóticos de segunda generación y, por supuesto, dejar los antidepresivos solamente para el extremo izquierdo, donde están las supuestas depresiones unipolares. Ahora bien, este es un texto, una diapositiva muy interesante que nos lleva a plantearla que los antidepresivos no siempre resultan la mejor opción, aún en presencia de depresión. ¿Por qué entonces es tan frecuente recibir pacientes con síntomas hipomaníacos o incluso mixtos, muchos mixtos, y que están medicados con antidepresivos, incluso antidepresivos de tipo duales, de mucha potencia y que lo único que van a hacer va a ser exacerbar este tipo de cuestiones? De vuelta, ser muy cuidadoso con la elección de los fármacos. De la misma manera, vale para la posibilidad de utilizar antipsicóticos en presencia de síntomas maníacos, ¿sí? En general, ha habido una fuerte presión de reemplazar los estabilizadores anímicos por los antipsicóticos, pero verdaderamente un antipsicótico que puede tener un excelente resultado no es lo mismo en cuanto al largo plazo que utilizar un estabilizador anímico. En tal sentido, nos llevaría toda una otra disertación y nos llevaría mucho tiempo y es motivo de toda una otra presentación. Hasta el día de hoy, el litio sigue siendo la medicación que mejor score tiene para el tratamiento del trastorno bipolar. Simplemente revisar que tal vez uno de los textos más fundamentados, como es el texto de Canmat respecto del tratamiento de la depresión aguda, señala, bueno, en primer término, la evidencia disponible, la mayor evidencia es para quetiapina, pero vamos a ver cómo de alguna manera el litio y por supuesto la lamotrigina ofrecen opciones muy seguras, salvo el caso, y para tener muy en cuenta y que es muy importante que la gente sepa utilizarlo, la lamotrigina no nos va a servir para prevenir episodios maníacos. Lo mismo respecto del tratamiento de mantenimiento, ¿sí? El litio y la quetiapina ofrecen perfiles muy similares y la manía y la lamotrigina también con un espectro tanto en prevención de los episodios, pero fundamentalmente prevención de la depresión, ¿sí? El nivel de evidencia es muy alto al respecto y por eso es tan frecuente que en general utilicemos el litio, que tiene evidencia demostrada que previene mejor recaída en manía, y la motrigina, que previene mejor recaída en depresión. Muy bien, y ya para no terminar de agotarlos, las conclusiones. En el trastorno bipolar, el diagnóstico sigue siendo muy difícil. Necesitamos tener muy presentes los diagnósticos diferenciales, necesitamos tener presente que la comorbilidad es la regla y no la excepción, y que las características mixtas siempre van a estar presentes, ensombreciendo aún más la posibilidad diagnóstica. Para mejorar el diagnóstico y el tratamiento, necesitamos priorizar el conocimiento de la personalidad, ¿sí? Del temperamento, la personalidad premórbida, cómo era esa persona antes, ¿sí? El temperamento del paciente y el nivel de inestabilidad emocional, y de conocer la evidencia respecto de los tratamientos y de su adherencia. Para esto, para conocer la personalidad, espérenme que esto se automatizó. Para conocer la personalidad y el temperamento previo, no tenemos escalas, no tenemos instrumentos, mejor dicho, escalas hay, pero no nos van a servir para determinar quién es la persona que tenemos enfrente. Para eso, lo único que tenemos, y que sigue siendo el material fundamental, es el tiempo que vamos a pasar con este paciente. No podemos atender este tipo de pacientes sin tiempo disponible, porque no hay escalas ni métodos que sean suficientemente estandarizados y seguros. Solamente los vamos a lograr con tiempo disponible.
4 conceptos que quiero transmitirle para que recuerden. Nuevamente, el concepto de personalidad premórbida, el concepto de temperamento, el concepto de inestabilidad emocional y la necesidad de buscar evidencia sobre la eficacia de los fármacos, y en la otra mano tener muy presente la adherencia, que no porque un medicamento tenga mayor evidencia en cuanto a la eficacia, va a ser lo mejor para la adherencia del paciente. El mejor ejemplo de esto es el haloperidol, que tiene un nivel de evidencia sobre su eficacia en tratamiento de manía muy alto, pero que seguramente no va a lograr que un paciente adhiera mejor al tratamiento. Esto ha sido todo. Gracias por la atención y bueno, Carola, quedamos disponibles por si hay alguna pregunta o alguna inquietud o alguien quiere comentar algo. Sí, doctor, muchísimas gracias por su excelente presentación. Por supuesto, hay muchos agradecimientos y felicitaciones. Y sí, ya le estuvimos enviando algunas preguntas que fueron llegando, si quiere verlas en su chat. Bueno, la primera pregunta aquí, he observado pacientes con síntomas obsesivos que presentaban un cuadro mixto cuando aumentaban las ideas obsesivas. Muy bien, muchas gracias. Sí, excelente observación clínica. Esto, de vuelta, es muy frecuente. La forma de comienzo del trastorno bipolar como con una clínica de trastorno obsesivo compulsivo es como muy frecuente. Encima esto suele suceder más o menos sobre la misma edad de comienzo, que es la primera juventud. Entonces, hay mucha literatura respecto de la comorbilidad entre estos supuestos trastornos de... Bueno, ahora el trastorno obsesivo compulsivo ya no está más dentro de los trastornos de ansiedad, sino que constituye un grupo propio. Digo, hay mucha literatura respecto de la coexistencia de estos dos trastornos, pero lo que es muy interesante observar, que como acá dice el colega, cuando mejora el ánimo y mejora la estabilidad, también disminuye la ideación obsesiva. Así que esto sí es, creo yo, que es una cuestión muy, muy frecuente en la clínica. Lo mismo que no está aquí planteado, pero que yo dije como al pasar, las formas de comienzo en adolescentes como trastornos de la alimentación. A ver qué más tenemos por acá. ¿Cómo diferenciar en la clínica esquizofrenia y trastorno bipolar en relación a la presencia de síntomas psicóticos y delirantes? Muy bueno, excelente pregunta. Bueno, de vuelta, necesidad de la visión longitudinal. Yo tengo que salir de este episodio presente donde puede haber síntomas psicóticos y delirantes y ver la historia del paciente. Ese es un elemento, cómo ha sido su pasado. Luego, los síntomas presentes, si nos queremos detener en la foto, pongamos lupa sobre esa foto, veámosla con aumento. Son los síntomas psicóticos productivos asociados a una ideación delirante. La ideación delirante es más bien de tipo megalómana, tiene que ver con condiciones de grandiosidad, qué tipo de síntomas productivos. Luego, podemos utilizar también el tipo, ya viendo hacia adelante, si este episodio psicótico y delirante va dejando o va, como decían los antiguos clínicos, defectuando al paciente, o si pasado este primer impacto de profusión sintomática, el paciente queda sin deterioro, lo cual sería auspicioso porque nos orientaría más hacia un trastorno bipolar. Los antecedentes, entonces, los antecedentes personales, los antecedentes familiares. Y a pesar de todo esto, ¿sí? Una sugerencia como muy práctica. Aún así, en caso de persistir duda, la sugerencia es trate como si fuera un bipolar. Al menos no le hará daño. En el peor de los casos no le dará resultado, pero no le dará daño. Quiero recordar los estudios ya muy antiguos. Hay 2 estudios muy interesantes que han sido pivotales, es decir, los estudios que se hicieron para lograr que se aprobara la indicación tanto para la olanzapina como para valproato, ¿sí? Y fue muy interesante porque fue el mismo estudio hecho desde 2 farmacéuticas diferentes para lograr la misma aprobación. Y en ambos estudios se ve cómo
incluso con un estabilizador anímico como el valproato mejora los síntomas del rango psicótico, ¿sí? Así que, de vuelta, lo mismo sería en el caso del litio. Ahora hay algunos estudios donde se está intentando dar cuenta del efecto terapéutico que el litio podría tener sobre aún cuadros diagnosticados claramente como esquizofrenia, aunque siempre el concepto general ha sido que el litio no sirve en esa indicación. Eso está en revisión. Lo que quiero decir para dejar el concepto central es que en caso de duda trate como si fuera un bipolar, ¿sí? Le va a hacer menos daño, porque si toma el criterio diferente, que es tratarlo como un esquizofrénico, y este ha sido un primer episodio y usted lo trata como un esquizofrénico, 10 años después lo va a haber convertido en un esquizofrénico a causa del tratamiento y no de la evolución natural de la enfermedad. Bueno, a ver qué más hay acá. ¿Cuál sería el tratamiento de selección en el caso de ciclado rápido y en el caso de comorbilidad, trastorno bipolar 2 y bulimia o trastorno de conducta alimentaria? ¿Tiene algún texto de referencia para el diagnóstico diferenciado entre manía y la esquizofrenia? Bueno, vamos a empezar por el final. El texto del diagnóstico diferencial para manía y esquizofrenia de Goodwin y Jamieson de Manic Depressive Illness de la edición de 2007 siempre es un punto de partida para todo lo que tiene que ver con esto. El texto de Psicopatología General de Gaemi es también absolutamente un texto referencial para este tipo de cuestiones. ¿Cuál sería el tratamiento de selección en el caso de ciclado rápido? Bueno, lo que está muy claro, es decir, no hay fármacos que tengan una indicación aprobada específicamente para ciclado rápido, pero hay un fuerte consenso y mucha evidencia que lo mejor que allí se puede hacer es retirar el uso de antidepresivos, ¿sí? Si hay algo que está claramente evidenciado es que los antidepresivos en general lo que hacen es aumentar el ciclado. Entonces, el tratamiento de selección comenzaría por el retiro de un antidepresivo, si lo hubiera, y revisar todo lo que tiene que ver con estabilizadores, con dosis y asociación entre estabilizadores anímicos. Bueno, comorbilidad 2, bulimia, esto es lo que decíamos antes, o trastorno de la conducta alimentaria. Generalmente es una forma de comienzo bastante frecuente en el trastorno bipolar, pero también claramente nos tiene que alertar sobre el tema de hacer un doble diagnóstico sobre el tema del eje de la personalidad. Piensen que nuevamente, y quiero ser claro, y creo que con esto deberíamos ir terminando, porque incluso estamos un poquito excedidos, que cuando hablamos de la generalidad del tratamiento, hablamos de 3 patas: la farmacológica, la psicoterapia y la psicoeducación. En este contexto, todos sabemos que en el tema de trastornos de la alimentación y en el tema de comorbilidad con el trastorno border, no hay medicaciones que tengan una indicación específica aprobada al respecto, y donde son absolutamente importantes, ¿sí?, las otras 2 patas del tratamiento, como tiene que ver el abordaje psicoterapéutico y la psicoeducación. Así que en ese sentido, siempre llamo a no irnos de boca con la pata que es central, la columna que es central, que es la pata farmacológica, porque un banquito no se sostiene en una sola pata. Necesariamente necesitamos la confluencia de lo farmacológico con la psicoterapia y la psicoeducación. Mucho más si tenemos de por medio elementos que nos hagan pensar en un trastorno border, como generalmente suele suceder con los trastornos en el control de los impulsos, como es la conducta alimentaria. Me parece que podríamos ir cerrando acá porque estamos ya un poquito excedidos, Carola. No sé qué dices vos o si tienes algo pendiente. Sí, doctor, me parece perfecto. Por un tema de tiempo, si le parece, hacemos el cierre entonces. Nuevamente Cerramos. agradeciendo a Glaxo por haber auspiciado este espacio, en Patagonia en general y a Carola en particular por habernos dado una mano con esto, y a toda la gente que dedicó una valiosa hora de su vida para compartir este espacio, que sin duda espero que haya sido de vuestro interés.
Muchísimas gracias a todos y les recordamos también que podrán encontrar el video del evento en la página de registros de los workshops hospitalarios de Neurociencias 2021 Dan Salud. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en todos los encuentros del año. Buenas tardes. Buenas tardes.